Hola, ¿cómo están? Vamos a revisar en esta ocasión un poco de los ejercicios que tienen en la guía referentes a la unidad 2. En la primera parte tienen una serie de preguntas teóricas, ¿sí? Acerca de los experimentos de Mendel y algunos términos que es necesario definir. Y luego tenemos una serie de problemas para aplicar las leyes de Mendel. Si bien no hemos terminado de ver del todo estos temas, podemos ir incorporando la metodología de trabajo para resolver estos ejercicios y de paso yo considero que algunos de estos ejercicios los van a ayudar a interpretar mejor las leyes de Mendel. Comenzamos con el primero, que se refiere a un par de genes, ¿sí? Recuerden que las leyes se aplican a uno y a dos pares de genes, las que estamos viendo, ¿sí? Empezamos con un par de genes y vamos a resolver el problema 1. Si se cruzan plantas de poroto, de semillas con tegumento rugoso, con plantas de otra variedad, con semillas de tegumento liso, en la F1 todas las semillas obtenidas tienen tegumento liso. Luego se autofecundan las plantas obtenidas de esas semillas de la F1 y se obtienen 5.474 semillas de tegumento liso y 1.850 de tegumento rugoso. A partir de esta información, nosotros, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué característica es dominante y cuál recesiva? ¿Qué proporción fenotípica se observa para el carácter tipo de tegumento de la semilla en la F2? Y utilizando la letra S para representar el gen dominante y S minúscula para el gen recesivo, plantear los cruzamientos desde los parentales hasta la F2 indicando las proporciones. Para resolver estos problemas es bueno plantear qué es lo que dice la consigna, ¿sí? Plantear la información que tenemos. Entonces veamos. Para un par de genes, nosotros ¿qué tenemos? Teníamos plantas de poroto con semillas de tegumento rugoso y liso. ¿Qué es lo que nos dicen? Que en un primer momento cruzamos esas plantas con esas características, ¿sí? Y que la primera generación filial tiene tegumento liso, que se autofecunda y obtenemos una determinada cantidad de semillas con tegumento liso y semillas con tegumento rugoso. Al momento de plantear estos datos, es bueno indicar, es lo apropiado, indicar los parentales, ¿sí? Que se indicaban con una letra P, la primera generación filial como una F1 y la segunda generación filial como una F2. Este símbolo, que es como una flecha que se vuelve sobre sí misma, ¿sí? Significa o representa la autofecundación, ¿sí? En algunos casos, la F2 se obtiene por autofecundación de la F1. En otros casos, la F2 se obtiene por un cruce a partir de lo que se obtiene en la F1, ¿sí? No necesariamente por autofecundación. Fíjense que estamos escribiendo únicamente fenotipos, porque esa es la información que tenemos, ¿sí? Entonces, en una primera instancia obtuvimos un 100% de semillas con tegumento liso. Y luego, en la siguiente generación, obtenemos 5.474 semillas con tegumento liso y 1.850 con tegumento rugoso. ¿Cuál sería la característica dominante y cuál recesiva? Hasta donde sabemos, ¿sí? La característica que predomina en la F1, ¿sí? Sería la característica dominante. Luego en la F2, ¿qué tenemos que tener? Tiene que volver a aparecer una de las características, ¿sí? Que es la recesiva. La recesiva es la que desaparece en la F1. Y además tenemos que encontrarlas en determinadas proporciones. Fíjense que obtenemos una mayor proporción de semillas de tegumento liso y una menor proporción de semillas de tegumento rugoso. Entonces, la característica dominante puede ser una semilla de tegumento liso. La característica recesiva
el tegumento rugoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la variante tegumento liso es la única presente en la F1, ¿sí? La variante tegumento rugoso desaparece en la F1 y reaparece en la F2. ¿Cómo calculo las proporciones presentes de semilla en la F2 de semillas de tegumento liso y semillas de tegumento rugoso? Yo puedo hacer este cálculo. Sumar en total cuántas semillas obtuvimos, o sea, sumar 5.474 más 1.850, eso es en total 7.324 semillas entre lisas y rugosas. Y para calcular en qué proporción están, simplemente hacemos el cociente, o sea, dividimos la cantidad de semillas lisas que obtuvimos sobre el total de semillas, ¿sí? Esto nos da aproximadamente 0,75, que nosotros sabemos que esto equivale aproximadamente a un 3/4, ¿sí? O sea que tenemos en proporciones aproximadamente 3/4 de semillas de tegumento liso. Lo mismo podemos hacer para calcular qué proporción de semillas de tegumento rugoso tenemos. Hacemos el cociente entre la cantidad de semillas rugosas que obtuvimos, que son 1.850, sobre 7.324. Esto nos da aproximadamente 0,25, que es aproximadamente igual a un cuarto, ¿sí? O sea que obtenemos un cuarto de semillas de tegumento rugoso. Entonces, vamos a responder que se observa una proporción de 3/4 de tegumento liso, 1/4 de tegumento rugoso, o bien de 3/1. Y ahora nos piden realizar un cruzamiento empleando símbolos, porque hasta ahora solamente hemos escrito los fenotipos que nos brinda el problema, ¿sí? Para cada característica y sus variantes se adoptan, ya sabemos, letras, ¿sí? Entonces, ya identificamos cuál es el carácter dominante, que es el tegumento liso. Entonces, tenemos una S mayúscula, ¿sí? Por lo general, la variante dominante tiene una letra mayúscula y como S minúscula, la variante recesiva, o sea, tegumento rugoso. Cuando realizamos cruzamientos, ¿sí? Cuando representamos cruzamientos empleando símbolos para los genes o para los alelos, es conveniente indicar la relación de dominancia que hay entre ellos. Ya sabemos que tegumento liso es dominante sobre tegumento rugoso. Eso se indica con un signo mayor, ¿sí? La característica determinada por el gen S mayúscula es dominante sobre el S minúscula. Entonces planteamos los parentales. Como tegumento liso, son variedades, ¿sí? En los parentales, o sea que son homocigotas, cada para que su característica, así que este parental de tegumento liso va a ser homocigota dominante y el parental de tegumento rugoso va a ser homocigota recesivo. En la F1, ¿cómo serán los genotipos de estos de la descendencia? Si ya sabemos que el 100% es de tegumento liso. Si proviene de una variedad de tegumento liso y otra rugoso, van a ser heterocigotas, ¿sí? Hacemos la autofecundación de esta generación y obtenemos la F2, donde obtenemos 3/4 de tegumento liso y 1/4 de tegumento rugoso, ¿sí? Es decir, vamos de estos 3/4 vamos a obtener una parte de ellos que van a ser homocigotas dominantes y otra parte que van a ser heterocigotas, ¿sí? Y los de tegumento rugoso yo sé que son homocigotas recesivas. ¿Cómo realizamos un poco más ampliando esto para entender de dónde salen todas estos resultados? ¿Sí? Decir que es heterocigota y aquí porque tenemos homocigotas dominantes y heterocigotas. La clave está en el híbrido, ¿sí? Tenemos un híbrido que tiene, ¿por qué? Porque presenta ambos factores, ¿sí? Ambos factores o genes, ¿sí? Nosotros sabemos que los factores segregan, o sea, se separan durante la formación de los gametos, ¿sí? Polen y óvulos o espermatozoides y óvulos, ¿sí? En este caso es polen.
se forman dos clases de gametas. Las gametas tienen que tener uno solo de los factores, ¿sí?, de cada gen. Entonces, vamos a tener una clase de gameta que tenga el factor dominante y otra clase de gameta que tenga el factor recesivo. Vamos a obtener muchas gametas, ¿sí? La mitad de ellas van a tener el factor dominante y la mitad van a tener el factor recesivo. Un error muy común es que obtenemos dos gametas. No obtenemos dos gametas, obtenemos dos clases, dos tipos de gameta, ¿sí? Entonces, estos factores segregan, ¿sí? Esta segregación se aprecia mejor en el híbrido, en los homocigotas también segregan, solo que en el híbrido, en el heterocigota, se aprecia esa segregación mejor. Luego, una vez que se forman estas gametas, ¿sí?, se combinan entre ellas al azar. Para representar esa combinación al azar de gametas del mismo tipo, ¿sí?, se utiliza el cuadrado de Punnett. En el cuadrado de Punnett nosotros simbolizamos las gametas femeninas y las masculinas. Colocamos cada una de las gametas, ¿sí?, dominante recesiva, y en la intersección obtenemos los genotipos. Recuerden que cuando las gametas se unen, restituyen la cantidad normal de genes que tienen los organismos. En este caso son 2. Aquí tenemos entonces de la gameta dominante con la otra gameta dominante un homocigota dominante. Aquí tenemos de la unión de la gameta con el gen dominante y el recesivo, un heterocigota. Aquí tenemos con el gen recesivo y dominante otro heterocigota, y ambos recesivos, ¿sí?, tenemos un homocigota recesivo, ¿sí? Estos genotipos, estos son, ¿sí?, las combinaciones de los factores son genotipos, ¿sí? Cada uno de estos es genotipo. ¿Cuál es la frecuencia de estos genotipos? Las frecuencias se obtienen multiplicando la frecuencia de las gametas, ¿sí? Las gametas se obtienen en igual frecuencia, o sea, a cada gameta entonces le corresponde la frecuencia 1/2, ¿sí? Porque se obtienen con igual probabilidad. Entonces, para cada gameta es bueno escribir la probabilidad o la frecuencia asociada, ¿sí? Y al momento en que se combinan para formar los genotipos, la frecuencia de los genotipos va a provenir de la multiplicación de la frecuencia de las gametas. ¿Por qué? Porque es una combinación independiente. Entonces decimos 1/2 por 1/2 es 1/4. ¿Sí? 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Y de manera semejante, cada uno de estos genotipos tiene una frecuencia de 1/4 cada uno. Pero si nos fijamos, este genotipo, S minúscula, S mayúscula, S mayúscula, S minúscula, es lo mismo, ¿sí? Se trata de un heterocigoto, ¿sí? O sea, un organismo que va a tener ambos factores presentes, ambos genes, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? 1/4 del genotipo homocigota dominante, que ya sabemos que el fenotipo va a ser del tegumento liso, 1/4 de heterocigota que va a tener tegumento liso, 1/4 de heterocigota que va a dar tegumento liso porque es un carácter dominante, y 1/4 de un homocigota recesivo que va a tener tegumento rugoso. ¿Cómo expresamos? Si se fijan, aquí tenemos dos heterocigotas, ¿sí? Como son iguales, digamos, no importa el orden en el que estén, ¿sí? Los que se escriban los genes, son heterocigotas. Entonces, los podemos sumar. 1/4 más 1/4 es 1/2, ¿sí? Por eso, cuando realizamos este cruzamiento, obtenemos estas proporciones genotípicas. 1/4 de homocigotas dominantes, 1/2 de heterocigotas y 1/4 de homocigotas recesivos.
Ahora veamos el problema 3. En base a lo que acabamos de ver, pueden hacer el problema 2. El 3, ¿qué nos dice? En la planta de guisante, la posición axial de las flores es dominante sobre la posición terminal, representando por A el alelo para la posición axial y A minúscula para la terminal. Se obtienen 400 individuos del cruce de dos plantas heterocigóticas. ¿Cuántas tendrán posición axial y cuántas tendrán posición terminal? Veamos entonces cómo resolvemos este problema. ¿Cuál es el carácter? Esto también es bueno plantear el problema de forma adecuada, que estamos analizando la posición de las flores. Nos dicen que la posición axial es dominante sobre la posición terminal. Vamos a simbolizar la posición axial con una A mayúscula y la terminal con una A minúscula. Nos dice que se cruzan flores axiales, que son heterocigotas, ¿sí? Híbridas, ¿sí? Es decir, híbrido y heterocigota es lo mismo, que son de flores axiales y que se obtienen 400 plantas de este cruzamiento. Nos preguntan de estas 400 plantas, ¿cuántas van a tener posiciones axiales y cuántas van a tener posición terminal? Bueno, aquí, ¿qué podemos plantear para resolver esto? Que el cruzamiento de plantas heterocigotas se asemeja a la autofecundación de la F1 en los cruzamientos de Mendel, ¿sí? En los cruzamientos de Mendel tenemos autofecundación, lo que equivale a decir que esos heterocigotas que se obtienen se cruzan entre sí, o sea que tenemos cruzamientos de este tipo, heterocigota por heterocigota. Entonces, ¿qué podemos esperar de la descendencia de esta? Que de este cruce, que se parezca en términos de proporciones, por lo menos, porque eso nos están preguntando, cuántas plantas, ¿sí? Podemos esperar que en términos de proporciones, ¿sí? Podamos obtener proporciones similares a las mendelianas, o sea, 3/4, 1/4, ¿sí? Si ese cruzamiento entre heterocigotas se asemeja a la autofecundación, nosotros lo vamos a tratar así y el resultado que esperaríamos es obtener 3/4 de flores axiales y 1/4 de flores terminales, ¿sí? Estas son proporciones mendelianas fenotípicas, ¿sí? De fenotipo, de característica, no de genotipo, ¿sí? Estas son proporciones mendelianas esperadas del cruce de dos heterocigotos. Y esto está bueno que lo consideremos así, porque no necesariamente cuando hay cruce de heterocigotos significa que hay autofecundación, ¿sí? O sea que la planta se poliniza a sí misma o que el organismo, digamos, la misma descendencia se cruza entre sí, ¿sí? En animales por ahí ese tipo de cruzamientos no son recomendados, pero de la misma forma, digamos, estas proporciones son las que se obtienen en los cruces de dos heterocigotos, ¿sí? Sea por autofecundación o por otra forma. ¿Cómo hacemos para saber cuántas de esas 400 plantas que obtuvimos tienen flores axiales y cuántas tienen flores terminales? Nos basamos en estas frecuencias, en estas proporciones, ¿sí? Que sabemos que tenemos que tener en esa descendencia. ¿Cómo calculamos cuántas son? Bueno, tenemos el total de flores, ¿sí? De plantas. ¿Cuántas van a tener flores axiales? Deberíamos tener un 3/4 de flores axiales, ¿sí? Entonces, para saber cuánto es 3/4, multiplicamos 400 por 3/4, nos da 300 plantas con flores axiales, ¿sí? Para saber cuántas son con flores terminales, multiplicamos 400 por 1/4, que es la frecuencia esperada, y obtenemos 100 plantas con flores terminales, ¿sí? Entonces, de esas 400 plantas ya hemos respondido, ¿sí? Esto que es lo que nos interesaba saber. ¿Cuántas tienen posición axial? 300. ¿Cuántas tienen posición terminal? 100. ¿Sí? Es lo que deberíamos esperar ver si es que tenemos razón con estas proporciones en mendelianas.